Saludos. En esta lección vamos a hablar sobre el tono en el que escribes tu historia. Cuando hablamos del tono nos estamos refiriendo a si estamos escribiendo en un tono alegre, por ejemplo, como esta imagen que veis aquí. Es decir, que transmite al lector una sensación de alegría, de que los personajes o lo que se escribe de una forma, pues eso, divertida y muy positiva. Aunque el optimismo y el positivismo se vería mejor con esta imagen, ¿vale? Pero podemos escribir en un tono alegre, en un tono más triste, más serio, más dramático, como veis en esta imagen, en un tono más neutro o formal. Imaginaros estas dos señoras que son dos personas que se dedican a hacer negocios y ellas están hablando y no transmiten ni alegría, ni tristeza, ni nada. Simplemente se transmiten información. También se puede escribir en un tono ese más neutro, más formal. O es un tono más coloquial como el que puedes utilizar con tus amigos cuando estás charlando en la calle y demás. Pero imagínate que tú quieres escribir de una forma más formal, más académica, más culta. ¿Veis? Es como un profesor que está dando una lección o un conferenciante que está dando una clase. Hay veces que confundimos el lenguaje de la escritura con un lenguaje que se llama afectado. ¿Qué es un lenguaje afectado? Pues es un lenguaje muy rebuscado, muy retorcido, que se intenta escribir, el escritor intenta, para parecer que es más escritor o que domina mejor el vocabulario, intenta utilizar muchas palabras extrañas que suenen muy cultas, que parezca como que domina mucho el idioma, y eso obliga a los lectores a estar pendientes todo el rato del diccionario y estar buscando esos palabras extraños para ver qué está queriendo decir. Bien, pues desde ya te aconsejo que no utilices ese lenguaje jamás. Es un aburrimiento para los lectores y además es muy pesado. Por regla general hay muy pocos lectores a quien les guste este tipo de lectura. Claro, si dentro de tu novela hay un profesor o un orador que está dando una clase magistral, pues sí, él puede utilizar ese lenguaje más culto. O imagínate que dentro de tu novela hay un personaje muy repipi o que tú has querido exagerar mucho esa faceta de ese personaje, que tiene un lenguaje muy culto, muy afectado. Vale, pues entonces sí lo puedes utilizar, pero también estaría bien que el resto de los personajes demuestren al lector que también se extrañan igual que él de ese lenguaje o que les cuesta entenderle, ¿vale? Para que no chirríe y que el lector no mande a la porra a tu libro. Bueno, tenemos un lenguaje un poquito más cómico. Veis aquí un monologuista que está contando su historia y está haciendo reír a la gente, e incluso él mismo se está partiendo de la risa. Bueno, ¿por qué es importante tener en cuenta el tono? Bueno, a lo largo de una novela pueden pasar cosas alegres, cosas tristes, cosas dramáticas, cosas divertidas, cosas graciosas, pero el tono general de tu novela tiene que estar encuadrado dentro de uno de estos o algunos más que también hay, ¿vale? Pero estos son los más importantes. Es decir, que cuando el lector empiece a leer tu novela y diga, uy, qué historia más divertida, o qué historia más alegre, o qué historia más optimista, pues que ese sea el tono general de tu novela, aunque de vez en cuando se metan algunos aspectos más tristes, porque pasan cosas tristes en la novela o cosas dramáticas. Pero el tono general tiene que ser ese. ¿Recuerdas cuando hablábamos del contrato con el lector? Bueno, pues en el contrato con el lector no solamente importa el género que tú escojas para tu novela, también importa el tono. Si tú empiezas escribiendo una historia me da igual el género, dentro de cada género puedes escoger cualquier tono, una historia de fantasía en un tono muy cómico, muy gracioso, pues tu lector va a decir, uy,
este tono alegre y divertido y cómico y gracioso me gusta, voy a leer este libro porque me apetece mucho leer este tipo de historias. Pero de repente lo cambias y empiezas a convertirlo en un tono muy triste, muy apático y no varía, es decir, el tono general de la historia ha pasado de ser alegre y divertido y humorístico, ha pasado a ser dramático, triste y pesimista. Pues entonces a lo mejor no estás haciendo que el lector tire a la porra, a la basura tu novela porque no es lo que él quería leer, no es lo que él había escogido. Él había escogido una historia alegre, que es por como tú habías empezado a escribir la novela. Entonces es como que has faltado al contrato que tú habías hecho con tu lector. ¿Lo entiendes? Bueno, te vuelvo a repetir, aunque tu tono general sea alegre y divertido, pueden pasar, hay altibajos, pueden pasar diferentes estados de ánimo que tú provoques en el lector, provocarle tristeza, provocarle ansiedad, provocarle inquietud, pero el tono general tiene que ser ese que tú has escogido. Teniendo en cuenta todo esto que hemos hablado, ahora tienes que hacer la siguiente tarea. Es escribir un cuento en un tono que tú escojas, ¿vale? Un tono general que tú escojas. Y después tienes que intentar escribir el mismo cuento, pero cambiando el tono. Y se tiene que ver muy bien el contraste, ¿vale? Es decir, imagínate, escribes una historia que te haya ocurrido o que te inventes en un tono muy alegre, pero luego lo tienes que escribir en un tono muy triste. O en un tono muy cómico y después en un tono neutro. Bueno, escoges tú los dos tonos que quieras utilizar, pero lo importante es que se vea muy bien cómo varía el cuento cuando lo escribes en un tono y en el otro, incluso si haces una pequeña reflexión de cuál es el cuento que crees tú que mejor te ha quedado o que te gusta más a ti y por qué motivo, entonces mejor. Bueno, tienes todas las instrucciones en la plantilla de la tarea que te puedes descargar desde el aula virtual y espero que disfrutes mucho con tu tarea. Después recuerda enviármela desde el aula virtual para que pueda corregirla.